este video vamos a realizar los ejercicios 5 y 7 de la práctica de conjuntos. Comenzamos con el ejercicio 5. Este nos presenta un conjunto A y nos pide determinar la veracidad de determinadas proposiciones, justificando la respuesta claramente. En este caso vamos a trabajar con los ítems A, E y F. Comencemos recordando cuándo se utilizan los símbolos pertenece y contenido. El símbolo pertenece se utiliza para relacionar un elemento y un conjunto. En cambio, el símbolo contenido igual y también el contenido estricto se utiliza para relacionar dos conjuntos. El ítem A de este ejercicio nos dice: el conjunto de los naturales es un universo para A. Nosotros tenemos que decir si es verdadero o falso. Para analizar la veracidad de esta proposición debemos preguntarnos: ¿es todo elemento de A un elemento de N? Bueno, observemos que los elementos del conjunto A son el 1, el 2 y el conjunto formado por el 1. Ahora veamos si cada uno de estos elementos es o no un elemento del conjunto de los naturales. 1. ¿Pertenece a los naturales? Claramente vemos que sí, que 1 es un elemento del conjunto de los naturales. El 2. ¿Pertenece a los naturales? Sí, claramente, al igual que como hicimos anteriormente con el 1, sabemos que el 2 es un elemento del conjunto de los naturales. Bien, y ahora, ¿el conjunto formado por el 1 pertenece a los naturales? No. El conjunto formado por el 1 no es un elemento de los naturales. Hay que saber diferenciar, ¿sí? Como dijimos antes, el 1, ¿sí? El 1 solito, sí es un elemento de los naturales. Pero el conjunto formado por el 1 no lo es. Por lo tanto, hemos encontrado un elemento de A que no pertenece al conjunto de los naturales. Así podemos concluir que la proposición es falsa, ¿sí? ¿Por qué? Porque existe un elemento, en este caso el conjunto formado por el 1, tal que el conjunto formado por el 1 pertenece a, es decir, es un elemento de A, pero el conjunto formado por el 1 no pertenece a los naturales. El ítem E nos dice: el conjunto que tiene como elemento al conjunto formado por el 1 está contenido estrictamente en A. Para analizar la veracidad de esta proposición debemos preguntarnos lo siguiente: ¿el conjunto que tiene como elemento al conjunto formado por el 1 es un subconjunto propio de A? Recordemos la definición de subconjunto propio para conjuntos B y D cualesquiera. B está contenido estrictamente en D si y solo si B está contenido o es igual a D y D es distinto del conjunto D. Bueno, primero veamos si el conjunto que tiene como elemento al conjunto formado por el 1 está contenido o es igual al conjunto A. ¿Sí? Notemos que el conjunto que tiene como elemento el conjunto formado por el 1 tiene un solo elemento, que es el conjunto formado por el 1. Entonces, ahora nos preguntamos: ¿el conjunto formado por el 1 es un elemento del conjunto A? Vemos que sí, el conjunto formado por el 1 es un elemento de A. Entonces, tenemos que el conjunto formado por el 1 pertenece al conjunto que tiene como único elemento al conjunto formado por el 1 y el conjunto formado por el 1 pertenece a A. Por lo tanto, concluimos que el conjunto que tiene como elemento el conjunto formado por el 1 está contenido o es igual al conjunto A. Ahora veamos, el conjunto que tiene como elemento el conjunto formado por el 1 ¿es distinto del conjunto A?
observemos que efectivamente estos conjuntos sí son diferentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, existe el elemento 2, tal que 2 pertenece al conjunto A, pero 2 no pertenece al conjunto que tiene como elemento al conjunto formado por el 1. Por lo tanto, el conjunto que tiene como elemento al conjunto formado por el 1 es distinto de A. Si llamamos con un asterisco a lo que llegamos anteriormente, de que el conjunto que tiene como elemento el conjunto formado por el 1 está contenido o es igual a A, si eso lo nombramos con un asterisco, y con dos asteriscos llamamos a lo que llegamos hace un ratito, de que el conjunto que tiene como elemento el conjunto formado por el 1 es distinto de A, podemos concluir que de un asterisco y dos asteriscos sale finalmente que el conjunto que tiene como elemento el conjunto formado por el 1 está contenido estrictamente en A. De esta manera concluimos que la proposición es verdadera. Bueno, pasamos al ítem F de este ejercicio. Este nos dice, el conjunto formado por el 2 pertenece a A. Para analizar la veracidad de esta proposición debemos preguntarnos, ¿el conjunto formado por el 2 es un elemento del conjunto A? Recordemos que el conjunto A es el conjunto formado por el 1, el conjunto formado por el 1 y el 2. Entonces, notamos que 1 pertenece a, el conjunto formado por el 1 pertenece a y 2 pertenece a A. De esta manera podemos ver que 2 es un elemento de A, pero el conjunto formado por el 2 no es un elemento de A. Por lo tanto, la proposición es falsa, ya que el conjunto formado por el 2 no pertenece al conjunto A. Lo correcto sería decir que 2 pertenece al conjunto A o también que el conjunto formado por el 2 está contenido estrictamente en el conjunto A. Bueno, ahora pasamos al ejercicio 7. Este nos pide determinar cuál de las siguientes proposiciones son verdaderas justificando la respuesta, ¿sí? Vamos a trabajar con los ítems B, C y E. Para resolver este ejercicio nos va a ser muy útil recordar el siguiente teorema. El mismo dice que para cualquier universo U, dado un conjunto A que está contenido o que es igual a U, entonces el conjunto vacío va a estar contenido, va a ser igual a A. Y además, si nuestro conjunto A es distinto de vacío, entonces el vacío está contenido estrictamente en A. Este teorema nos dice que el conjunto vacío es un subconjunto de cualquier conjunto A. Y además, en el caso de que A sea distinto de vacío, se tiene que el conjunto vacío está contenido estrictamente en A. El ítem B de este ejercicio nos dice, el conjunto vacío está contenido estrictamente en el conjunto vacío. Tenemos que determinar si esta proposición es verdadera o es falsa. Bien, primero podemos pensarlo para un conjunto cualquiera. ¿Puede un conjunto ser subconjunto propio de sí mismo? Claramente vemos que esto no es posible. Ningún conjunto es subconjunto propio de sí mismo, y esto aplica también para el vacío. Por eso decimos que esta proposición es falsa. El ítem C nos dice, el conjunto vacío está contenido o es igual al conjunto vacío. Observemos que el símbolo que relaciona los conjuntos es el contenido o igual. Bueno, vamos a utilizar el teorema mencionado anteriormente. Si nos fijamos, la primera parte del teorema nos dice que el vacío es un subconjunto de cualquier conjunto A, incluyendo el caso en que A sea igual a vacío. Esto es que el vacío está contenido o es igual a A. Por lo tanto, si tomamos A igual a vacío, resulta que el vacío está contenido o es igual al vacío.
resultando así la proposición verdadera. Pasemos al ítem E. Este nos dice, el conjunto vacío está contenido estrictamente en el conjunto formado por el conjunto vacío. De nuevo, el teorema anterior nos va a ser muy útil, porque justamente este nos dice que el conjunto vacío está contenido estrictamente en A para cualquier conjunto A distinto de vacío. Tomemos A igual al conjunto formado por el conjunto vacío. Si nosotros probamos que A es distinto de vacío, entonces nuestra proposición resulta verdadera. Nos preguntamos, ¿A es distinto de vacío? La respuesta es sí. A es el conjunto formado por el conjunto vacío, es decir, no tenemos que confundirnos. A es un conjunto formado por un único elemento que es el conjunto vacío. Por lo tanto, utilizando el teorema anterior y tomamos como dijimos antes A igual al conjunto formado por el conjunto vacío, resulta que el conjunto vacío está contenido estrictamente en el conjunto formado por el conjunto vacío. De esta forma concluimos que la proposición es verdadera.